de discusión titulado Aprendizaje en contextos diversos. El caso de Valeria y Santiago. En este espacio analizaremos cómo los factores culturales, sociales, emocionales y tecnológicos influyen en las diferentes formas de aprendizaje de dos estudiantes pertenecientes a contextos distintos. Asimismo, debatiremos desde la perspectiva tradicional y emergente del aprendizaje, identificando sus aportes, diferencias y posibles puntos de encuentro. Nos acompañan hoy la familiar, la estudiante Valeria, Santiago, la psicóloga educativa y la docente de ciencias sociales. Daremos inicio con la intervención de cada participante. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Marta Rodelo y asumiré el rol de familiar. Por lo tanto, mi mirada se centra en cómo el contexto del hogar, la cultura y el acompañamiento influyen en el aprendizaje de Valeria y Santiago. Desde este rol entiendo que el aprendizaje no ocurre únicamente en la escuela, sino también en la familia, en la comunidad y las experiencias cotidianas. En Valeria, como familiar, valoro su aprendizaje basado en la cultura, la participación comunitaria y la oralidad. Ella aprende observando y haciendo. En Santiago, él aprende principalmente a través de las herramientas digitales. Sin embargo, como familiar identifico que su concentración y organización se ve un poco afectada en su nivel académico. Desde mi rol, defiendo los enfoques emergentes, especialmente el de la teoría sociocultural y el enfoque del buen vivir. Estas dos teorías permiten comprender mejor el caso porque, primero, el aprendizaje depende del contexto social y cultural, no solo de los contenidos académicos. Dos, como afirma Guerra 2020, la interacción social es fundamental en la construcción del conocimiento, lo cual se evidencia en Valeria. 3. En el caso de Santiago, su aprendizaje está medido por un entorno digital, lo que también es una forma de aprendizaje moderno. En el enfoque del buen vivir se reconoce la importancia de la comunidad, de la identidad cultural y el bienestar integral, aspectos fundamentales en el aprendizaje de Valeria. Además, si bien los enfoques tradicionales como el conductismo permiten entender estos comportamientos, pues resultan insuficientes, pues no explican la influencia de la cultura en Valeria, no abordan las dificultades emocionales y de autorregulación de Santiago y se centran solamente en la conducta observable, dejando de lado las experiencias de los estudiantes. Por eso considero que los enfoques emergentes ofrecen una comprensión mucho más completa de ellos. Mi postura se justifica considerando los factores cognitivos, emocionales, sociales, culturales. Estos elementos no solo pueden ser comprendidos, planteados de los enfoques emergentes. Como familia considero que el aprendizaje debe ser comprendido desde una visión integral. Los enfoques tradicionales, aparte de herramientas útiles, pero los enfoques emergentes permiten comprender mucho más la diversidad de cada una de las realidades de estos estudiantes. Por eso, la educación de calidad debe integrar ambos enfoques, reconociendo que cada estudiante aprende de manera diferente y según su contexto, su cultura y sus experiencias. Gracias. Gracias por resaltar la importancia de la familia y la cultura en los procesos educativos. Ahora escucharemos a la experiencia de Valeria. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Valeria y hago parte de la comunidad indígena del Cauca. Desde mi experiencia, quiero compartir cómo se da mi proceso de aprendizaje y cómo este se relaciona con las teorías de aprendizaje vistas en la psicología. En mi caso, el aprendizaje no ocurre únicamente en el aula, sino también en la comunidad y en mi familia. Yo aprendo principalmente a través de la observación, la participación en actividades comunitarias, los relatos orales y trabajo colaborativo. Eso significa que mi aprendizaje es colectivo, práctico y cultural, ya que está basado en las experiencias y saberes de mi comunidad. Relacionado con todas las teorías del aprendizaje, considero que mi proceso se explica mejor desde la teoría sociocultural propuesta por Levi-Vygotsky. Esta teoría plantea que el aprendizaje se construye a través de la interacción social y está influenciada por el contexto cultural.
En mi experiencia, esto es lo que evidencio el porqué. Aprendo junto a otras personas de mi comunidad. Los conocimientos se transmiten mediante el lenguaje y la tradición oral. Mi cultura influye directamente en cómo entiendo el mundo. Además, mi forma de aprender también se relaciona en el enfoque del buen vivir, ya que este valora la armonía entre la persona, la comunidad y la naturaleza, y entiende el aprendizaje como un proceso integral. Por otro lado, al comprender con las teorías tradicionales como el conductismo basado en John B. Watson, considero que estas son limitadas para explicar mi aprendizaje, ya que se enfocan en la conducta observable. No tienen en cuenta la cultura ni el contexto social. No explican el aprendizaje colectivo ni experiencial, también conocido como el aporte del rol del familiar, desde donde menciono el aprendizaje depende de factores sociales, culturales, emocionales y cognitivos. En mi caso, mi identidad cultural es clave en mi proceso de aprendizaje, por lo que no puede separarse de lo académico. En conclusión, mi forma de aprender demuestra que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera. Gracias. Claro, Valeria. En ese caso, ¿consideras importante que las escuelas adopten sus metodologías a las culturas de los estudiantes? Claro que sí, porque no todos aprendemos de la misma manera. Listo, adelante. Buenas, mi nombre es Gustavo Ramírez y tengo el rol de Santiago. Desde este caso, considero que el aprendizaje puede comprenderse mejor desde una perspectiva tradicional, que es lo que voy a defender hoy, especialmente desde el cognitivismo, porque se evidencia un proceso donde el estudiante organiza información, interpreta experiencias y desarrolla nuevas formas de comprender su entorno. En Santiago no solo hay repetición de conductas, sino también procesos mentales internos como la atención, memoria, razonamiento y solución de problemas. Esto demuestra que el aprendizaje ocurre cuando la persona logra procesar la información y darle significado a partir de sus experiencias previas. Además, el caso refleja que el acompañamiento del docente y las estrategias utilizadas influyen directamente en la manera en que Santiago construye su aprendizaje. Desde el cognitivismo, el estudiante es visto como un sujeto activo que participa en la adquisición del conocimiento y no únicamente como alguien que responde a estímulos externos. Otro aspecto importante es que esta teoría permite comprender las diferencias individuales en los ritmos y estilos de aprendizaje. En el caso de Santiago, su proceso puede analizarse teniendo en cuenta cómo interpreta la información y cómo desarrolla habilidades para adaptarse mejor y resolver situaciones dentro de su contexto educativo. Finalmente, se defiende esta postura tradicional porque el enfoque cognitivo ofrece herramientas claras para orientar la enseñanza, mejorar los procesos educativos y comprender de manera más profunda cómo aprende el estudiante, más allá de observar únicamente su conducta. Gracias. Listo, Santiago, muchas gracias por tu aporte. Tu intervención muestra cómo la tecnología puede ser tanto una fortaleza como un desafío para el aprendizaje. Adelante. Vale, dando paso como rol de psicóloga educativa, me permito responder este cuestionamiento. Considero entonces que ambos enfoques pueden complementarse dentro del aula. Yo, como psicóloga educativa, sí, considero que ambos enfoques pueden complementarse. Las teorías emergentes ayudan a comprender el contexto cultural y social del estudiante, mientras que los enfoques tradicionales aportan estrategias para fortalecer procesos como la atención, la organización y la motivación. Integrar ambos enfoques permite una educación más completa e inclusiva. Desde mi rol como psicóloga, mi mirada se centra en comprender cómo los factores cognitivos, emocionales y sociales y culturales influyen en todo esto.
Desde la teoría sociocultural de Vygotsky es posible comprender el aprendizaje que está mediado por el contexto social. Sin embargo, aunque esta teoría permite explicar el origen y la influencia del contexto en el aprendizaje, considero que esto no es suficiente. Desde mi rol defiendo la importancia de complementar esta visión con los enfoques tradicionales, especialmente el cognitivo y el conductual. Siguiendo así, le damos paso al siguiente participante. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Ana Támara y hoy voy a hablar desde el rol de docente. Bueno, como docente de Ciencias Sociales de la institución Horizontes Interculturales, observo en mi cotidianidad que Valeria y Santiago aprenden de manera radicalmente distintas, no por sus capacidades, sino porque sus contextos socioculturales han configurado mediadores y herramientas de pensamientos distintos. Valeria construye conocimiento a través de la práctica comunitaria, la oralidad y la colaboración. Santiago, por su parte, lo hace a través de la tecnología digital, aunque con dificultades de autorregulación. Desde mi práctica pedagógica diaria puedo observar directamente cómo Valeria y Santiago aprenden de formas muy distintas, no porque uno sea mejor estudiante que el otro, sino porque sus contextos de vida han moldeado maneras diferentes de construir su conocimiento. Desde mi rol como docente voy a defender la postura emergente, citando la siguiente frase: el aprendizaje no ocurre en la mente aislada del individuo, sino en la interacción entre el sujeto, sus herramientas culturales y su comunidad. Vygotsky, 1978. Mi siguiente argumento es a favor del enfoque emergente. La teoría sociocultural permite leer a ambos estudiantes de forma integral. Digamos que reconoce cómo los espacios de intervención pedagógica son tan diferenciados, valida los mediadores culturales de Valeria y permite diseñar, digamos que una estrategia explícita para Santiago. Además, el aprendizaje situado por Lev y Wenger, 1991, justifica de pronto articular los saberes comunitarios indígenas con los contextos disciplinarios de ciencias sociales, lo que hace el enfoque especialmente pertinente en un contexto, digamos que intercultural. Por lo anterior, defiendo los enfoques emergentes del aprendizaje, específicamente la teoría sociocultural de Vygotsky. Esta teoría me permite entender que el aprendizaje no ocurre solo en la mente del estudiante, sino en la interacción con su entorno, su cultura, con las personas, con todo lo que tienen a su alrededor, incluyendo a su docente. En el caso de Valeria, por ejemplo, veo que ella aprende a través de la oralidad, la observación y el trabajo colectivo, formas propias de su comunidad indígena. Un modelo tradicional ignoraría eso. Yo, en cambio, incorporo esos saberes como recursos válidos dentro de mi aula de clases. Con Santiago, por su parte, identifico que la tecnología es un mediador principal, pero sin una estructura de acompañamiento. Le genera muchas dificultades de atención y organización. Por eso, mi rol es brindarle como ese andamiaje que su entorno familiar de pronto no le ofrece a Santiago. Ambos enfoques coinciden en que el docente tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje y en que la motivación del estudiante es un factor determinante. La diferencia está en cómo se interpreta el papel y qué variables se consideran relevantes. Entiendo que los enfoques tradicionales, como el conductismo, aportan cosas valiosas, como la importancia de las rutinas, la retroalimentación y la organización de las tareas. Sin embargo, no podemos dejar de lado que se quedan cortos cuando no consideran el contexto cultural del estudiante. Un modelo conductista le permitiría a Valeria que se adapte al aula estándar, cuando debería ser lo contrario. El aula debe ser reconocida como una forma de aprender, y ahí es donde está de pronto una diferencia clave. Digamos que una justificación de la pertinencia del enfoque emergente está el factor cognitivo, que permite identificarlo con precisión el nivel de desarrollo real de cada estudiante y el tipo de apoyo que requiere, algo que los modelos tradicionales, digamos que no diferencian. También tenemos el factor emocional. Reconocer la cultura de Valeria como válida tiene un impacto directo en su sentido de pertenencia y motivación escolar.
Ignorarla como haría un modelo tradicional generaría un desgarre afectivo. Si hablamos del factor social, el diseño de actividades colaborativas que articulan las fortalezas de ambos estudiantes responde a una visión del aprendizaje como fenómeno colectivo y no como un fenómeno individual. Y por último, el factor cultural es un contexto intercultural como horizontes interculturales, un enfoque que no incorpore la diversidad cultural como variable pedagógica central, resulta insuficiente e incluso contraproducente. Como docente de ciencias sociales en un entorno intercultural, el enfoque emergente no es solo teóricamente más robusto, sino éticamente más justo. Reconoce que todas las formas de aprender son válidas y que la escuela tiene la responsabilidad de adaptarse a la diversidad y no al contrario. Por ende, considero que los enfoques emergentes no reemplazan todo lo tradicional, sino que lo amplían. Me permiten ver a cada estudiante en su contexto real y diseñar estrategias que respondan a esas diversidades. Es un entorno intercultural como el nuestro, eso no es opcional, es una responsabilidad pedagógica y ética. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a la docente de Ciencias Sociales y a todos por sus aportes. Después de escuchar las diferentes posturas, podemos concluir que tanto los enfoques tradicionales como los emergentes aportan elementos importantes para comprender el aprendizaje de Valeria y de Santiago. Los enfoques tradicionales permiten organizar, estructurar y fortalecer procesos cognitivos y conductuales, especialmente en aspectos como la atención, la memoria y la autorregulación. Por otro lado, los enfoques emergentes permiten comprender la influencia del contexto social, cultural y emocional en el aprendizaje, reconociendo así la diversidad de formas de construir conocimiento. Como punto de convergencia, ambos enfoques coinciden en que el estudiante necesita acompañamiento, necesita motivación y estrategias pedagógicas adecuadas. Finalmente, este caso nos permite comprender que no existe una única forma de aprender y que una educación inclusiva debe reconocer la diversidad cultural, social y tecnológica presente en las aulas actuales. Muchas gracias a todos.